cifras, digamos, más cercanas a lo que era la independencia habían sido conseguidas 30 años antes, en 1990, y arrojaban aproximadamente 1.200.000 personas, ¿no? El primer censo que se conoce ya de la época republicana, de 1827, arroja poco menos de 1.000.000, pero en todo caso hay que tomar en cuenta que no siempre son cifras absolutas por la dificultad que había en llevar a cabo estos censos, por los problemas mismos de la guerra de independencia y también por las herramientas estadísticas de ese momento que impedían tener lo que podría ser un censo moderno o un censo mucho más preciso en la actualidad. Digamos, había muchas clasificaciones que respondían sobre todo a criterios de carácter más administrativo, de carácter también político. Por ejemplo, el hecho de una división elemental o básica de República de Españoles, por un lado, y República de Indios por otro, ¿no? Pero también había, por ejemplo, había criollos, ¿no? Que eran los descendientes españoles nacidos acá. También estaban los esclavos que habían sido traídos de África, y a partir de ello toda una suerte, digamos, de categorías que fueron dándose con el transcurso de los años. Por ejemplo, zambos, mulatos, ¿no? También, que eran de manera despectiva llamadas castas, pero que también tenían una digamos, identidad propia, que también entraban dentro de esos registros y que fueron poco a poco desarrollándose en los siguientes años, hasta nuevamente las autoridades trataron de reducir la cantidad de categorías para poder manejarlos y organizarlos mejor, ¿no? Estos, digamos, criterios no se ajustaban a la realidad, porque obviamente la sociedad era mucho más dinámica, ¿no? Entonces, finalmente, todos los intentos, por ejemplo, de categorizar o de organizar a la población fracasaron por parte de las autoridades. Uno puede ver los cuadros de castas, donde más o menos se busca fijar las identidades de las personas, pero si uno va a los registros, si uno va a los registros parroquiales, electorales, o incluso también a artistas como Pancho Fierro, o incluso después lo que va a venir, digamos, con otros como Atanasio Fuentes, uno puede ver que hay mucha más variedad, ¿no? Y que finalmente estas sociedades estaban divididas en grupos, pero también en el intercambio y los cruces que se hacían entre eso. Entonces, finalmente era una sociedad muy dinámica que no respondía a estas categorías fiscales y tampoco políticas. Una gran parte del territorio, que era la selva, no era del todo conocida, ¿no? Básicamente había sido, digamos, había misioneros, habían también funcionarios militares, en algunos casos, que habían sido enviados por la corona, pero había una gran cantidad de población originaria que estaba dispersa y que era muy difícil de incorporar y muy difícil de contar. Frente a eso, digamos, la parte andina estaba poblada básicamente por población indígena, ¿no? Que eran básicamente que estaban en comunidades, eran tributarios o en todo caso también indígenas forasteros, y que conformaba como el núcleo central de la demografía del virreinato y que después va a pasar a formar parte de la república. Y finalmente en la costa, donde se asentaba la población esclava en las haciendas, aunque también se han encontrado, digamos, población esclava, por ejemplo, en el Valle Mantaro, durante la colonia o incluso en Cusco, lo cual rompe con algunos estereotipos que se tenían de ese entonces y que se trasladaron a la época actual, y la población, digamos, propiamente criolla o la población también española que se asentaba principalmente en la franja costera, pero que también obviamente estaba desperdigada en diferentes partes del territorio colonial y después republicano. Entonces, hay algunos, digamos, bolsones demográficos, pero básicamente hay también una dispersión, ¿no? Que es la que se va a manifestar en los años iniciales de la República. Apenas se da la independencia, se produce también una expulsión de españoles, ¿no? Sobre todo durante, digamos, cuando Bernardo Monteagudo queda a cargo del gobierno y manifiesta digamos, sentimiento antihispano que provoca esta expulsión forzada. Lo que hace la independencia es abrir, de alguna forma, una serie de canales con la transición de la colonia a la república y de transformaciones demográficas que van a ser más visibles, sobre todo un par de años después. Eso va a coincidir con, digamos, con todos los ingresos del guano, pero también con una apertura mucho mayor del país. Se va a traducir en una mayor inmigración de poblaciones y personas de países que no podían venir antes por el monopolio español, por ejemplo, Europa. También una inmigración asiática muy importante, China, que va a venir en calidad de trabajadores. También van a venir de Japón más adelante. Y también un fenómeno menos conocido que es, por ejemplo, la migración andina hacia la capital, ¿no? Entonces, lo que va a pasar después de la República es precisamente esto, ¿no? Hay un cambio demográfico mucho mayor, no solamente en número, sino también en composición y también, digamos, en diversidad.
Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.